pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana de 6 de noviembre del 2025. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa e invitarlos a que participen con nosotros como cada jueves, recordando que sus opiniones, sus participaciones siempre favorecen, enriquecen este espacio. Entonces, con mucho gusto, si llegan sus comentarios antes del fin del programa, podemos darle lectura. Si no, empezaremos la próxima semana precisamente leyendo lo que ustedes escriban. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? Paco, muy buenos días, gracias. Un saludo a todo el auditorio, gracias por escucharnos y vernos por señal de TV UAC y Radio UAC. Muy bien, pues a ver, en un momento más les compartimos los números en cabina. Y pues bueno, el día de hoy pues vamos a retomar este tema, pues que ahorita está en discusión, está el debate, ¿no?, sobre la política de seguridad de nuestro país. Desafortunadamente, pues en los últimos días nuevamente pues hubo estos brotes que antes cada fin de semana escuchábamos. Ya estábamos de alguna forma superando estas situaciones, se vuelven a presentar y pues bueno, creo que será importante pues retomar este tema y analizarlo desde diferentes perspectivas para ver cuál es la estrategia que podría convenir para el futuro para México, debido a que pues también en estos días hemos visto cómo resurge la idea de hacer nuevamente la guerra contra el narcotráfico al estilo abiertamente como lo fue en el 2006, declarada por Felipe Calderón. Sí, y creo que el parteaguas que ahorita nos lleva a este análisis es precisamente el triste asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, en la noche del 1 de noviembre, haciendo la inauguración del evento cultural de Día de Muertos ahí en ese municipio michoacano. Una triste situación pues donde desafortunada, ¿no? Un individuo aparentemente supera a todo el circuito de seguridad, tanto de su primer orden, como son los policías municipales, y de los 14 aparentemente de apoyo que tenía de la Guardia Nacional, y no hay suficiente seguridad para el respaldo de este exalcalde de Uruapan. Esa situación creo que es muy relevante, Paco, porque es simbólica y sí, trastoca varios elementos. Ya no fue a un exalcalde del PAN, del PRI. Es un alcalde independiente que llega con un movimiento propio, que llega de forma significativa en la elección con más del 60% de aprobación, y donde la gente en Europa sintió el respaldo después de 19 años, donde fue el centro de la razón por la cual Felipe Calderón decide sacar al ejército e iniciar la guerra. Y tristemente, 19 años después, pareciera que solamente dimos vueltas y estamos en la misma situación. Y han pasado durante todo este tiempo diferentes perfiles de gobierno, 3 de los principales partidos más importantes en la historia de México, y el día de hoy sigue sin resolverse esta situación. Sí, ¿no? Ya no hay ningún color que se salve de la crítica, ¿no? Estamos hablando de que empieza esta guerra precisamente contra el narco en el 2006, con Felipe Calderón, continúa en la administración de Enrique Peña Nieto. Después viene el periodo de Andrés Manuel López Obrador, que cambia la estrategia, ¿no? Esta cuestión muy criticada también de abrazos no balazos, que ahorita podemos como profundizar un poquito. Y pues bueno, la administración actual, que también pues recibe esta situación, ¿no? Que pues también ya es responsabilidad de este partido, que ya es su segunda administración. Ya a estas alturas ya también hablar de culpa de Felipe Calderón, culpa del PRIAN, bueno, ya sí es cierto, tiene ahí su origen, pero ya una administración y una segunda administración, 7 años como tal, ya
creo Ya como que que ese queda un discurso poco ya queda un poco desgastado, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Y creo que, fíjate, para focalizarse, y creo que fue un grave error de Claudia Sheinbaum haberse focalizado específicamente en las críticas el día lunes, ¿no? Diciendo que la oposición, que culpa de Felipe Calderón. Creo que haber iniciado así la situación del análisis sobre lo que sucedió en Uruapan fue un grave error político. De ahí que también la esposa de este Carlos Manso, que toma, digamos, el poder en el municipio de Uruapan, pues ahí sus declaraciones son muy interesantes porque dice, a ver, o sea, ustedes abandonaron a Michoacán, abandonaron al pueblo de Uruapan y ahora ya que está esta situación, pues sí quieren mandar al ejército, quieren poner ahí a la Guardia Nacional, pero pues la realidad es que su reacción fue tardía, ¿no? Por más allá que digan, sí es cierto, mandamos a la Guardia Nacional, tenía 20 personas, 12 personas siempre siguiéndolo, pues bueno, no fue suficiente. Tan es así que a pesar de que tenía su guardia privada o su guardia más cercana, más la Guardia Nacional, y ni así hubo forma de detener. Y tampoco fue, digamos, un grupo delictivo completo haciendo un ataque. Fue un jovencito que se acercó un jovencito que también vale la pena, o sea, cuando inicia acceso a los teléfonos, 442-192-1293 y al 442-192-1200 con la extensión 37120. Háganos llegar sus comentarios, estamos en vivo para leerlos directamente. Así es. Y jovencito que comentas, o sea, se calcula una edad, de hecho ni siquiera se ha hecho público, porque creo que ni al gobierno le conviene. Imagínate que se diga que tenía 17 años. 16 años. 17. ¿Qué edad tenía cuando empezó el gobierno de López Obrador? 10 años. O sea, no deja de ser un individuo que creció mexicano, que creció con el nuevo proyecto y que una vez más el Estado mexicano le falló a él y a la vez le mantuvo toda una línea de posibilidad ante esta situación en la cual a su corta edad termina inmiscuyéndose con el crimen organizado, ¿no? Así es. Y bueno, pues de hecho es el problema más grave, es el problema que nos preocupa más a las y los ciudadanos. Esto también puesto al descubierto a través de las encuestas, donde precisamente se trata de ver cuáles son las necesidades fundamentales desde la perspectiva de los ciudadanos, y esta es la seguridad, sigue siendo el número uno, ¿no? Sí. La prioridad número uno. Vamos a poniendo algunos datos, ¿no? Cuando Felipe Calderón inicia la guerra en el 2006, pues es una realidad que México cambia, ¿no? Simplemente en esa administración que fue del 2006 al 2012, se registraron más de 100,000 homicidios dolosos y al menos 22,000 personas desaparecidas. Pasamos de tener una tasa de homicidios de 8 por cada 100,000 habitantes a 22 por cada 100,000 habitantes. Es decir, se triplica. Tres veces más. Se triplica. Y bueno, desplegó más de 6,500 elementos del ejército en Michoacán al inicio de su mandato. Pero aquí también hay que decir que no hubo una estrategia integral de seguridad, no hubo coordinación con las autoridades locales, las cuales desafortunadamente también muchas estaban insertas en la estructura del crimen organizado. Y lo que se dio es no solo un ataque frontal hacia los grupos delictivos, sino que se dio y se provocó una violación sistemática a los derechos humanos, hubo ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Vimos estos videos horribles que pues los jóvenes precisamente ya no les tocó, pero que los delincuentes eran ejecutados una vez después de haber sido detenidos o pues sí, se les mataba en caliente, había desapariciones forzadas, había tortura. O sea, eso también es el lado oscuro de permitir una guerra, ¿no? La guerra que hace es pues, permitir matar. La fuerza máxima del Estado sobre los individuos. Y ese camino creo que ya lo recorrimos en su momento, ¿no? Y es una de las características, y creo que por eso resuena este personaje, porque
al menos este personaje sí tenía claridad sobre retomar la fuerza del Estado contra el crimen organizado. Que lo criticó, ¿no? Que fue criticado y estaba siendo observado de forma importante sobre su postura del uso de la fuerza del Estado sobre el crimen organizado como tal, ¿no? Y eso rompía totalmente con la política del expresidente López Obrador, donde tristemente lo que hizo fue cruzarse de brazos y mantener la fuerza del Estado pausada para aparentemente no generar más violencia. El día de hoy, en retrospectiva, se puede decir que buscaba que el país se pacificara por sí solo, pero tristemente lo que dio fue, creció más el crimen organizado, se le dio más rienda suelta a espacios que antes no tenían, y ahí yo creo que sí el error político fue no haber movido y no haber utilizado la fuerza de la Guardia Nacional que él mismo fundó como tal. Eso el día de hoy dejó resultados muy negativos y creo que eso viene a ser un parteaguas precisamente que rompe con la presidenta Claudia Sheinbaum. A pesar de ser el mismo partido, ese es el primer elemento que se ve diferenciador. Sí. Aunque no lo reconozcan ella en público. Sí, no habla de romper la política de abrazos, no balazos. Yo nada más ahí sí haría una aclaración. Una de las cosas que podríamos reconocer en la administración pasada, porque pareciera cuando hablamos de esto es que realmente se cruzó de brazos y se dejó que el crimen caminara libremente. Okay. Lo que creo que sí fue importante y que de alguna forma permite que Claudia tenga esta otra postura fue el hecho de que la Guardia Nacional se llevó a rincones del país donde no estaba. No se usó, ¿no? Pero se llevó presencia del Estado, digamos, a municipios, se llevó presencia a regiones donde históricamente no había presencia del Estado y de alguna forma ya estando ahí, pues empieza a haber información de inteligencia, empieza a haber una coordinación diferente, que de alguna forma eso le da este espacio a Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero sí, el hecho es que el no haber estado constantemente acosado al crimen organizado de la administración pasada, sí permitió que se fortaleciera o que se reacomodara de alguna forma para sostenerse, ¿no? Tan es así que pues el día de hoy seguimos teniendo este problema igual de fuerte y de delicado que las administraciones anteriores. Totalmente de acuerdo. Finalmente, Claudia creo que ahí tiene una ventaja ya que llega ya con una institución más sólida, con mayor presencia a nivel nacional. O sea, López Obrador sí llegó y ni siquiera había un sistema de seguridad, una fuerza de seguridad nacional y con presencia en todo el territorio. Se tiene que construir. Y ya a mitad de su gobierno tiene presencia de forma significativa, pero como bien comentas, están los cuarteles y esos cuarteles están ahí encerrados. Es más, hay rondines nada más como tal, no hay confrontación, no hay disuasión de esa violencia que ya está muy marcada por ciertos grupos. Y si a eso le sumamos que en Michoacán, el día de hoy el exgobernador está siendo perseguido por robo de recursos que iban a ser utilizados para construir cuarteles de la Guardia Nacional. Y el día de hoy Michoacán, y creo que aquí hay dos puntos, Paco. Comentabas, muchos de los elementos de seguridad están inmiscuidos con el crimen organizado. Estaban y no dudo que algunos todavía sigan. Sí, incluso de la Guardia ahora, ¿no? Exactamente, y sobre todo policías municipales. ¿Cuál es una de las explicaciones sociales por la cual todavía nuestras policías municipales pueden estar en una doble nómina? Y la explicación es los bajos salarios que se les dan. El día de hoy, la policía estatal mejor pagada es la de Nuevo León. Está en promedio de 20,000 pesos. En Michoacán andan en promedio en 16,000 pesos. ¿Sí? Ya está más digna que al inicio del gobierno, pero todavía creo que falta. Pero hay municipios que son pequeños que no pasan de los 10,000 pesos como tal. Y esos 10,000 pesos pues sí, es insignificante. Por lo tanto, aquí el detalle está en retomar la autonomía y la fuerza de las policías municipales. O sea, esos dos elementos que hemos estado platicando. A ver, creo que ese es un debate bastante interesante y que tiene que ver incluso con la política del Estado, ¿no? Porque por un lado están estas administraciones anteriores, y por anteriores me refiero al panismo y al priismo, que apostaron precisamente a tratar de fortalecer estas policías, y
pues bueno, tampoco se vio resultados, ¿no? Y luego llega la administración, las administraciones de Morena y apuestan por la centralización a través de, pues sí, del Estado y tratar de alguna forma resolver. Y entonces creo que estamos ahí entre la disyuntiva, ¿no? Todo centralizado o descentralizar y caer en lo que sucedió. Autonomía de los municipios. Y no olvidemos, ¿no? Porque ahorita estamos hable y hable, pero ¿quién estuvo al frente de la guerra contra el narcotráfico? García Luna. Este personaje, este secretario de Seguridad de México, que está preso en Estados Unidos por abiertamente ya estar comprobado de que estuvo participando con el crimen organizado, con estos grupos que vienen de Sinaloa y bueno, ahí desde ahí nos hablan, ¿no? Porque hablan de la importancia y los logros que se alcanzaron en la administración de Felipe Calderón, porque hay mucha gente que sigue aplaudiendo esto cuando quien estuvo al frente fue un delincuente. Sí, y fue sentenciado en Estados Unidos, no en México, precisamente porque México todavía nuestras instituciones no tienen suficiente respaldo para llevar a cabo un juicio significativo, simbólico y representativo. Y tiene que ver con pues, la flaqueza y la debilidad que demostró el Poder Judicial en los años anteriores, que bueno, todavía está en un proceso de cambio que también pues todavía está inconcluso, ¿no? Todavía el Poder Judicial está ahí en esta metamorfosis y creo que no ha cuajado en terminar Totalmente de acuerdo, pero yo me pregunto, Paco, si ya a estas alturas, en la cual lleva 7 años este gobierno, ¿todavía tiene justificación seguir evocando la administración de Felipe Calderón? ¿Todavía tiene sentido seguir evocando, sí lo que hizo García Luna, que ya está sentenciado en Estados Unidos? Creo que esto que sucedió, ya no hay pretexto para que el actual gobierno morenista, con 7 años en el poder, quien tiene a la vez, Paco, el Estado en su poder, de él no hemos hablado de Bedoya como tal, y dónde está su policía estatal. Ahí creo que hay una línea importante en la cual Manso precisamente acusó directamente a la policía estatal que estaba inmiscuida con el crimen organizado. No hay una limpieza directamente de la... ¿Y ya hay una administración de Morena allá en Michoacán? Como alcaldía. Como alcaldía. Perdón, sí, exactamente, ya tiene el poder del Estado. Sí, ya está. Entonces, o sea, ya tienes el federal, tienes el estatal, tienes 7 años como gobierno, mínimo con 2 niveles de gobierno. Ya creo que el día de hoy debe haber resultados más claros. Ahora, a nivel federal sí puede haber algunos elementos que nos pueden ya dar claridad sobre, primero se pausó la cantidad de homicidios y ahora estamos preguntándonos sobre desaparecidos y sobre extorsiones, ¿no? Que ya es el siguiente punto. Afortunadamente han bajado, eso sí hay que reconocerlo, de forma significativa los homicidios, pero ¿qué pasa con estos otros datos, no? O estas situaciones que todavía se están dando a tiro por viaje, 7 alcaldes ya asesinados, ahorita hay uno desaparecido. Pero mira, estamos hablando de alcaldes, pero o sea, si hablamos de luchadores sociales, que también esa es otra cosa, ¿no? Que pareciera que se está tomando ese tema, ¿no? Desde la perspectiva de la política, del poder, pero ¿cuántos luchadores sociales en Michoacán precisamente ahí defendiendo a las mariposas monarcas, estos que defienden al campo, que defienden a los bosques, que defienden la naturaleza o que defienden los derechos de las mujeres o los derechos indígenas, que estos personajes mueren más continuamente? Y aquí la cuestión es que pareciera que este tema como repunta y vuelve a ser interesante nada más desde la agenda de la oposición, ¿no? Dependiendo lo que es y vuelve a surgir y ahorita este empuje muy fuerte de volvamos a la guerra contra el narcotráfico frontal, etcétera. Oye, sí es cierto, o sea, sí es cierto que cada vez debe de haber una respuesta mucho más contundente por parte del gobierno en contra de estas pues injusticias, de estas pues situaciones que nos duelen profundamente, pero en realidad no hay una empatía hacia el pueblo, no hay una
Pues sí, un acercamiento al dolor y a lo que se vive realmente con el pueblo de México. Sí, y yo creo que eso que comentas, Paco, es una de las razones para la cual Claudia Sheinbaum no se había presentado en Uruapan desde que ganó la presidencia, el cual el alcalde le insistía de forma constante. Y creo que es precisamente esa confrontación de ideas que bien me acabas de poner sobre la mesa, ¿no? Por un lado está la posición de Carlos Manzo, que era utilizar la fuerza que estuviera a su alcance, en este caso como presidente municipal, limpiando a sus policías y haciendo rondines. También creo que era extremo su situación en la cual él encabezaba los rondines como tal. También es preocupante la situación y tristemente eso puede llevar a lo que pasó este fin de semana, ¿no? Y por otro lado tenemos la posición de Claudia Sheinbaum, en la cual ha procurado una política en la cual la inteligencia ha sido como que el elemento y procurar una intervención más minuciosa, más cautelosa y con bisturí, la cual ha dado resultados a través de García Harfuch. Pero estas dos propuestas creo que se confrontan a cómo el día de hoy, en pleno siglo XXI, en el México que vivimos, confrontamos la situación de violencia y de inseguridad que tenemos. A ver, vamos a escuchar lo que opinan las y los radioescuchas. Dice, referente a la estrategia de seguridad de Michoacán, a mi juicio el Estado mexicano no tiene ninguna estrategia, ni los gobernantes. No saben gobernar, los narcos los manejan como títeres, empezando con la presidenta. Este gobierno es un fracaso, los ciudadanos debemos actuar ante estos partidos corruptos, narcos y que no hacen nada por la gente que matan sin misericordia. Eso lo dice el señor Luis Sánchez de la Colonia Centro y que más o menos ya lo decíamos, ¿no? O sea, la situación, el espectro político y lo que se nos está dejando a los ciudadanos como para poder decidir el rumbo de los siguientes gobiernos, la verdad es que está bastante triste, pero, ¿no? A ver, hacemos el conteo de don Luis Sánchez, pues si recapitulamos Michoacán, Paco, ya también ya ese camino ya lo recorrimos. O sea, ya Mireles, sí, también. Mora, Hipólito Mora. O sea, esos personajes fueron líderes en la cual a través de la Constitución tomaron las armas para defender su vida. Y tampoco funcionó. Y tampoco funcionó. Y ahí hubo una intervención en el tiempo de Peña Nieto en la cual hasta llegó a ser se les armaron y todo y no, fue un fracaso. Nacieron otros crímenes organizados. Sí, exacto. A ver, también Eva Hernández, buen día, chicos. Esto se llama descomposición social, no hay que echarle toda la culpa al gobierno. Cada uno de nosotros con nuestras familias debemos hacer nuestro trabajo. Y sí, depende mucho de nosotros, pero hay cuestiones mucho más profundas que sí corresponden pues a las autoridades, ¿no? Sin encasillarnos en que la culpa es de Claudia o de AMLO, pero esto es una cuestión que venimos arrastrando y que no se ha logrado corregir. También ella misma nos dice, gracias Eva, pienso que no se trata de sueldos. Aquí en Querétaro tenemos policías de 20,000 pesos, se ve como solo andan tras las mordidas y cuando los necesitamos ni aparecen, que esa es otra cuestión real de la corrupción. También por acá hay un mensaje de José Estilla, dice, independiente de quién o quiénes estén o estuvieron al frente de la seguridad, son los grupos de poder que necesitan tener el control del Estado mexicano. Y ahí pues esta ausencia también que se aprovechó por parte del crimen organizado, ¿no? La falta de una presencia del Estado en salud, en educación, en bienestar, mucho tiempo, pues sí, la población mexicana estuvo completamente vulnerable y también el crimen organizado durante muchísimo tiempo se convirtió en esta ventana de posibilidades, por supuesto que entrecomillado, ¿no? Para poder tener una mejor calidad de vida, entrecomillado nuevamente, porque pues sabemos que este camino del crimen organizado pues casi siempre lleva a la muerte, ¿no? Sí, correcto. Vamos cerrando. Vale la pena retomar, creo que cosas que le faltan el día de hoy al Estado, y ya lo comentaba Eva, que no solamente es una situación de salarios, sí es importante que cada Estado y cada municipio profesionalice sus policías, pero para eso a la vez necesitamos más recursos. Pero lo que ha estado pendiente es la profesionalización de las policías locales. Mano, se duplicó los recursos en seguridad precisamente en la administración de Felipe Calderón.
O sea, ¿y qué pasó Se ahí? hizo O hasta sea, un cuartel en esa es la Iztapalapa. cuestión, no se mete y se mete recursos, pero si seguimos en la corrupción, si seguimos sin realmente atender el problema de fondo, pues vamos a seguir gastando y gastando y gastando. Y eso es lo que buscan, reactivar eso. Bueno, se nos acaba nada más Otom, ingeniero electrónica, saludos. Muy importante para la sociedad mexicana su programa, pero también importante si ustedes comentan el pensamiento del pueblo. Pues bueno, agradecemos. Gracias por los comentarios más. este día. Nos vemos la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.